Count as 10, 9, 8, 7, 6. Planificar los recursos es el proceso que consiste en estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo, es decir, tanto los recursos humanos como otros recursos materiales o de abastecimiento. Antiguamente, esta área de conocimiento hacía solamente referencia a los recursos humanos, pero a partir de la sexta edición hace referencia a la gestión tanto de los recursos humanos como de cualquier otro recurso necesario para ejecutar las actividades y por consiguiente cumplir con el trabajo del proyecto. Bueno, vamos a ver la planificación de los recursos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que establece el enfoque y el nivel del trabajo y de gestión necesarios para gestionar los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a la planificación de la gestión de los recursos, lo que vamos a decir es pues cómo vamos a trabajar durante todo el ciclo de vida este área de conocimiento, cómo vamos a trabajar durante todo el ciclo de vida del proyecto con los recursos, tanto con los humanos como con los recursos materiales o de otro tipo, como estamos comentando. Bueno, ¿cuál será la dinámica del proceso? En cuanto a las entradas, la entrada más relevante de este proceso es la documentación de requisitos, ya que nos indicará el tipo y la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Pero atención, la principal novedad con respecto a ediciones anteriores radica en que en ediciones anteriores, a partir de la sexta edición del PMBOK, pues tenemos un cambio. En ediciones anteriores la planificación de recursos se basaba, es decir, su principal entrada eran los recursos de las actividades. Los recursos de las actividades. Los recursos de las actividades, que son pues todos aquellos recursos necesarios para realizar cada una de las actividades del proyecto, provenía de estimar los recursos de las actividades, ¿de acuerdo? Que está en el área, que estaba en el área de gestión del tiempo. Desde la sexta edición del PMBOK debemos tener en cuenta pues que esto ha cambiado, ¿de acuerdo? Desde la sexta edición del PMBOK, como veíamos aquí arriba, los recursos de las actividades los teníamos en el área de gestión del cronograma. ¿Y qué pasaba? Que los recursos de las actividades nos arrojaban una salida. Y esa salida era los recursos estimados de las actividades. Entonces, los recursos estimados de las actividades funcionaban pues como una entrada, para este proceso en el que nos encontramos. Entonces, al tener los estimados de los recursos de las actividades, nosotros lo teníamos como entrada y prácticamente a la hora de elaborar el plan de gestión de los recursos teníamos la capacidad de ver todo lo que necesitábamos para elaborar todo nuestro plan de gestión de los recursos, que en aquel momento era de los recursos humanos. Entonces teníamos todos los recursos para, desde el primer momento, saber todo lo que íbamos a necesitar para trabajar o cuántos recursos humanos íbamos a necesitar para durante todo el proyecto. Entonces, en este momento nosotros podíamos ya planificar hasta las personas, si teníamos una obra, por ejemplo, pues todos los que iban a pintar, todos los que iban a llevar la electricidad, todos los que iban a hacer las instalaciones, etcétera, porque como estábamos viendo aquí, que os lo vuelvo a poner, como estábamos viendo, al estimar los recursos de todas las actividades en el área de gestión del cronograma, pues nosotros teníamos en la planificación de los recursos humanos, teníamos la entrada, estimar los recursos de las actividades, que ya venía con todos los recursos que se utilizan en todas las actividades, porque la estimación de los recursos de las actividades se calcula sobre todas las actividades, se calculaba sobre todas las actividades definidas.
Entonces, al tener todas las actividades ya definidas, se estimaban todos los recursos que necesitábamos para las actividades y los recursos humanos, como otros recursos que se veían en el área de gestión de las adquisiciones, pues ya los teníamos en la planificación de la gestión de los recursos humanos. Eso era antiguamente, ¿vale? Ahora cambió y la estimación de los recursos de las actividades se hace justo después de planificar la gestión de los recursos. Ya sabéis que humanos ha desaparecido, aquí se trabajan todos los recursos, como estamos diciendo, pero la estimación de recursos viene después de la planificación de la gestión de los recursos, lo cual para mí pues nos complica un poco la vida. Porque ya la planificación de la gestión de los recursos la tenemos con los ojos un poco más cerraditos. Esto es lo que os quería decir, por eso os estoy soltando todo este rollo. ¿Qué significa esto? Pues que ahora nosotros en la planificación de la gestión de los recursos, nuestra principal entrada es la documentación de requisitos. Y esta documentación de los requisitos, lo que sucede es que hasta este momento viene del área de gestión del alcance, donde nosotros estimamos los recursos, estimamos los requisitos y tenemos una definición, hacemos una definición de requisitos general. Al hacer una definición de requisitos general o aproximada, nosotros lo haremos general y todo lo aproximada posible en la definición de los requisitos. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros hacemos la definición de requisitos, tenemos los requisitos generales del proyecto. Tenemos todos aquellos requisitos con los que tenemos que trabajar. Pero los requisitos no nos dicen los recursos que necesitamos para cada actividad. No podemos sacar, gracias a los requisitos, un listado de todos los recursos humanos y materiales que vamos a necesitar. La definición de requisitos es un paso previo. Después, como hemos visto hace un momento, se definen las actividades y una vez que tenemos las actividades, ya nosotros podemos decir para cada actividad los recursos que necesitamos. Solo con la documentación de requisitos no sabemos exactamente todos los recursos que necesitamos. Por lo tanto, conclusión, en este momento nosotros lo que podemos hacer es una estimación de los recursos que vamos a necesitar. Antiguamente, para mí, desde mi punto de vista, se veía más claro. Pero bueno, ahora nuestra entrada ya no puede ser esos recursos estimados de las actividades, que va a venir ahora después ese proceso, sino que vamos a tener la documentación de requisitos y con esta documentación de requisitos intentar pues hacer una estimación y generar un plan estimado de los recursos, profundizando en todo lo que podamos. Luego ya sí, como vemos aquí en los documentos del proyecto, en el cronograma, cuando tengamos ese cronograma, pues tendremos una definición mayor. Los alumnos que realizáis con nosotros el máster internacional Dirección y Gestión de Proyectos, que pasamos a una parte aplicada en la que secuenciamos todos los procesos los secuenciamos y los ordenamos en un orden lógico de trabajo, pues ya sabéis que este plan de gestión de recursos, tanto de recursos humanos como materiales, lo realizamos al final de todo. ¿Por qué? Pues porque ya cuando tengamos el cronograma, tengamos todas las actividades bien calculadas, ahora posteriormente vamos a poder estimar los recursos y después este plan lo podremos profundizar un poco más con todos los recursos que tenemos de todas las actividades y podemos definir, pues por ejemplo, todas las personas que van a trabajar con nosotros, hacer un plan de gestión de recursos pues mucho más completo, porque el plan de gestión de recursos, como vamos a ver, pues debería tener unos calendarios de recursos y otra serie de cuestiones que si nosotros no tenemos los recursos de las actividades, todo lo que necesitamos, no podemos completar. ¿Vale? Bueno, como decía, en conclusión, nosotros en este momento vamos a trabajar con la documentación de requisitos, vamos a intentar hacer un plan general, en el que enfoquemos el proyecto y luego cuando ya tengamos los estimados de los recursos de las actividades, el cronograma, etcétera, volvemos y realimentamos. Eso es lo que en la práctica vamos a tener que hacer. Porque la teoría está muy bien, pero en la práctica pues tenemos que saber hacer las cosas, ¿vale? Y saber hacer las cosas, la práctica es otro punto diferente, ¿vale? Es otra cosa diferente. Entonces, ¿qué más vamos a tener por aquí en cuanto a las entradas?
Bueno, pues tenemos acta de constitución, plan director de proyecto, documentos del proyecto, factores y activos, etcétera. Bueno, entradas muy naturales. También debemos tener en cuenta el registro de interesados, ya que aquí encontraremos información sobre los recursos humanos con los que ya contamos de antemano en el proyecto y que podrán ser asignados a tareas concretas. A veces hay promesas de recursos, entonces nosotros, bueno, pues con este registro de interesados, si ha habido una promesa de recursos, o sea, que el proyecto va a contar con alguien en concreto muy famoso, por ejemplo, pues ya sabemos que dentro de los interesados, en nuestro equipo, está ahí, es una entrada importante, ¿vale? Entonces estos serán asignados más adelante a tareas concretas, pero bueno, ya los tenemos ahí a mano. Entonces, como herramientas y técnicas, aparte que, como en todos los procesos, tendremos como entrar los factores ambientales y los activos de los procesos. No hace falta que insista más. En cuanto a las herramientas y técnicas, encontraremos herramientas orientadas a definir y organizar la estructura y gestión de los recursos, tanto humanos como materiales. En concreto, organigramas y descripciones de puestos de trabajo, creación de relaciones de trabajo, teorías de la organización, juicios de expertos y reuniones. Bueno, lo más importante de aquí, que es lo que se hace más énfasis, porque en realidad las herramientas y técnicas, aunque se añade en la 6ª edición que aquí se gestionan todos los recursos, en realidad en cuanto a herramientas y técnicas, los recursos se quedan un poquito de lado, los materiales y los suministros, etcétera. Mientras los que más se quedan en cuanto a herramientas y técnicas son los que ya había antes, que son los organigramas, etcétera, todo aquello con lo que se organiza a los recursos humanos, con lo que se suele organizar tradicionalmente en una empresa. Los organigramas y descripciones de puestos son esquemas donde se explicita el cargo y nivel jerárquico de cada persona. Ya estos estáis acostumbrados a verlos en todas las empresas. Pueden ser diagramas jerárquicos y diagramas matriciales o de texto. Los jerárquicos estaréis muy acostumbrados a verlos, que son los típicos donde están los jefes arriba y los demás debajo. Los típicos organigramas de las empresas tradicionales con una descripción gráfica de nuestros superiores o colaboradores, y la verdad que la clarificación de estas relaciones pues permite mejorar el flujo de comunicación, sobre todo en lo relativo a autorizaciones, permisos, vistos buenos, diferentes trabajos y entregables del proyecto. ¿De acuerdo? Donde podéis tener más dificultad que no los conozcáis son en los diagramas matriciales que vais a ver aquí ahora mismo, que los principales son la matriz RAM y la matriz RACI. Los diagramas matriciales nos permiten visualizar fácilmente los responsables de llevar a cabo cada actividad del proyecto, registrando todas las actividades y relacionando a las personas encargadas de cada una de ellas. Vuelvo a insistir en la idea de antes. Si ahora todavía no tenemos todas las actividades con los recursos de cada actividad, pues malamente los vamos a poder asignar. Pero bueno, que sepáis que tendremos estos recursos aquí, estas matrices preparadas para cuando tengamos todas las actividades, que bueno, en este momento las podrías tener, y después pongamos los recursos para cada una de las actividades, pues asignemos las personas a cada una de esas actividades. Bueno, tenemos principalmente dos tipos de diagramas. El diagrama RAM y el diagrama RACI. ¿De acuerdo? El diagrama RAM es el más sencillo de los dos y relaciona únicamente la actividad y el responsable. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un proyecto de elaboración de un caso de negocio business case. 3 personas son las responsables de llevar a cabo el proyecto. Pues Pedro, Marcela y Rogelio. Cada uno tiene asignado el llevar a cabo una tarea. Pedro la búsqueda de información, Marcela el estudio de mercado y Rogelio, como vemos aquí, el análisis de costo y beneficio. Bueno, por lo que vemos, Marcela tiene la búsqueda de información, Marcela tiene el estudio de mercado y Rogelio el análisis de costo-beneficio. De esta manera todo el equipo tiene muy claro las tareas a realizar y quiénes realizarán las otras tareas. Pero, ¿qué pasa con este tipo de diagrama? Pues que resulta insuficiente para proyectos de mediano y gran tamaño, porque estos proyectos suelen tener varias personas con diferentes roles relacionados con la actividad. Entonces nos tenemos que ir a una matriz RACI. ¿De acuerdo? El diagrama matricial RACI asocia las actividades
con las personas responsables de llevarlas a cabo. Y además las acciones que requiere cada actividad en relación a esas personas. ¿De acuerdo? No solamente el responsable de llevarla a cabo, sino también a la persona a la que se le debe consultar porque tiene más información de cómo gestionarla, quiénes aprobarán el resultado final de la actividad, a quién se debe informar después de haberla finalizado. Estos roles son los que provienen de las siglas RACI, responsable, el que aprueba, el que consulta y a quien hay que informar posteriormente. ¿De acuerdo? Coinciden estas siglas con los mismos roles en inglés. Veamos esta matriz sobre el ejemplo anterior. En la primera actividad, búsqueda de información, tenemos pues un responsable que es Marcela. Marcela debería consultar previamente y debe consultar a Rogelio, aquí lo tenemos, y le va a aprobar la búsqueda de información Pedro. Con el estudio de mercado, el responsable es Marcela, que también debe consultar a Rogelio y le va a aprobar al final la tarea de ese estudio de mercado Pedro. ¿De acuerdo? O sea, como vemos, pues todo el mundo tiene asignado su rol, por lo tanto es muchísimo más fácil el saber qué va pasando con cada actividad. Finalmente, pues la tarea tercera de análisis costo-beneficio, Rogelio es el responsable de llevar a cabo la tarea, Marcela será, Rogelio es el responsable, como lo veis, Marcela será quien aprueba y cuando lo tengamos hay que informar, ahí tenéis otro rol, cuando lo tengamos finalizada la tarea hay que informar a Pedro del resultado, ¿vale? El resultado final. Como podemos comprobar, ya digo, se trata de un método más eficaz de trabajo y coordinación de los equipos, que elimina incertidumbres en cuanto a las responsabilidades y facilita la comunicación. Comentar que un mismo sujeto puede tener más de un rol, como por ejemplo consultar antes de realizar la tarea e informar después de haberla terminado, para ponerla al corriente de la ejecución. Otra herramienta son los formatos tipo texto, que son hojas en forma de resumen. Son hojas en forma de resumen en las que se detallan los aspectos relacionados con los roles y responsabilidades por cada miembro del equipo, como por ejemplo nombre, rol, autoridad, responsabilidad, etc. También puede servir a nivel material con fichas identificativas de todos los datos, tanto del personal como de material, tanto del personal, incluidos salarios, tipo de contrato, etcétera, como material, pues la cantidad que tenemos, las características, etcétera. ¿De acuerdo? Y una última herramienta y técnica sería la teoría de la organización. Suministra información relativa a la manera en que se comportan las personas, los equipos y las unidades de organización, o mejor dicho, la manera en que deben comportarse. Se trata de documentos recogidos en la base de conocimiento corporativa y facilita el orden en cuanto a la forma que debe regir a la hora de trabajar y relacionarse los miembros de la organización. Finalmente, conseguimos obtener las salidas del proceso planificar la gestión de los recursos, que el principal de ellos es el plan de gestión de los recursos. Y atención, porque bien podríamos separarlo en dos planes. Podríamos tener un plan que fuera el de los recursos humanos y otro para el resto de recursos, materiales, abastecimiento, etc. Yo personalmente lo haría así, porque son de naturaleza muy diferentes, unos y otros, y el contenido del plan va a ser muy diferente también. Bueno, el plan de gestión de los recursos proporciona una guía sobre cómo se deberían categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del proyecto. Insisto en que se podría dividir en dos planes, el plan para la dirección del equipo y el plan para la gestión de los recursos físicos. El contenido del plan de gestión de los recursos debería contener al menos los siguientes puntos: identificación de recursos, métodos para identificar y cuantificar cada uno de los recursos, cómo lo vamos a hacer, en qué momento, la adquisición, cómo los vamos a adquirir, tanto los recursos humanos como físicos, y luego a nivel más de recursos humanos, roles y responsabilidades, los organigramas del proyecto, la gestión, cómo vamos a gestionar los recursos a lo largo del ciclo de vida, los diferentes tratamientos que tendrán, porque no todos los recursos son iguales, no todos los recursos son iguales. Por supuesto, los recursos humanos no todos son iguales, cada uno tendrá un tratamiento diferente, en qué momento pues vamos a gestionar diferentes acciones con ellos, y con los recursos físicos pues igual. Si necesitan
capacitación, si necesita que el equipo se desarrolle para llegar a un rendimiento óptimo. ¿Cómo se va a hacer seguimiento y control a esos recursos? Tanto a los personales, que antiguamente no había ese proceso de controlar los recursos en este área, ahora sí, pero vamos a entender que tanto a los personales como, por supuesto, a los recursos que vayamos comprando, a los recursos materiales, porque tenemos todo un aprovisionamiento de materiales en este momento que tenemos que ir gestionando, cómo se van a ir llevando a las diferentes zonas, cómo se van a cuidar, dónde se van a guardar, quién se va a encargar de todo este almacenamiento, si vamos a tener jefes de almacén, de adquisiciones, etcétera. Y, bueno, pues también un plan de reconocimiento de las personas, motivación, gracias a recompensas cuando cumplan con sus objetivos. Bueno, pues todo esto debería llevarlo el plan de gestión de los recursos que iremos realimentando. Lo haremos todo lo posible la primera vez, pero por supuesto tendremos que realimentarlo cuando tengamos más información, como he comentado, de los recursos de las actividades, porque no queda otra. ¿De acuerdo? Y bueno, por otro lado, encontramos otra de los cambios, de las modificaciones a partir de la sexta edición. Se trata de esto que tenemos aquí, que es el acta de constitución del equipo, y que establece expectativas claras acerca del comportamiento aceptable por parte de los miembros del equipo que van a formar parte de nuestro nuevo proyecto, ¿verdad? El compromiso con estas normas reduce malentendidos y aumenta la productividad. A modo de ejemplo, pues su contenido debería incluir como mínimo los valores del equipo, las pautas de comunicación, cómo vamos a trabajar, criterios y procesos en la toma de decisiones y resolución de conflictos para facilitarnos las cosas cuando existan problemas, pautas para las reuniones, que son muy importantes, mucho se habla de las reuniones para que sean eficaces, bueno, pues unas instrucciones para llevar a cabo estas ediciones. Acuerdos del equipo, otros acuerdos extraordinarios a los que se haya llegado a medida que se esté desarrollando este plan o se empiece a desarrollar. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente decir que en relación a este acta de constitución del equipo, la responsabilidad de garantizar que todo lo expuesto aquí se cumpla en este acta es de todos los miembros del equipo. Estoy seguro que esto lo vais a ver en el examen. ¿De quién es la responsabilidad? ¿El director de proyecto? ¿El director de recursos? ¿De quién? De todos los miembros del equipo. Todos los miembros del equipo son responsables de que lo expuesto en esta acta de constitución se cumpla. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí de momento es todo con este proceso de planificar la gestión de los recursos. Como veis, una de las modificaciones más destacadas de la sexta edición del PMBOK, y que es necesario reubicar entre toda la maraña de procesos para ver cómo interactúa en la complejidad sistémica de la dirección de proyectos. A destacar, por lo tanto, que ya no solo afecta a los recursos humanos, sino a todo tipo de recursos, que el proceso de estimar los recursos de la actividad ya no es su entrada y viene justo después, que lo veremos ahora o lo veremos posteriormente, y que contamos con una nueva salida, la del acta de constitución del equipo. Bueno, pues tener todo esto muy presente y nada, a seguir trabajando para fortalecer nuestro conocimiento en todas estas modificaciones, en todo este desempeño general y cómo se interrelacionan entre los diferentes áreas de conocimiento y procesos, para que luego a la hora de la verdad, cuando lleguemos a la práctica, sepamos qué hacer antes, qué hacer después y cómo interactúan los procesos entre ellos para ser muy eficaces. Bueno, muchas gracias a todos.